Bueno, a ver, eh, la idea de hoy es que podamos presentar el nuevo trazador de curvas que estamos lanzando en el mercado. El instrumento, fíjense, es el PBM 1530. Y justamente acá lo que nosotros hacemos muchísimo hincapié es que es un dispositivo maestro. ¿Y esto por qué? Porque nos permite trabajar con una serie de otros instrumentos para poder hacer una medición muchísimo más completa de un sistema fotovoltaico. ¿Y esto por qué se los comento? Porque nosotros, cuando hablamos de un trazador de curvas, simplemente pensamos eso, en trazar la curva. Pero en un sistema fotovoltaico, nosotros tenemos que tomar varias mediciones que especifican la norma para nosotros poder tener a ciencia cierta en qué estado está este sistema, ¿sí? Entonces, por un lado, sí, va a ser muy importante tener el trazado de la curva, pero tenemos otras mediciones que son sumamente importantes, también especificadas por la norma, ¿sí? Ahora después vamos a ir viendo una a una las normas. Por eso es importante que el equipo tenga la posibilidad de vincularse con otros instrumentos de nuestra marca también, para poder hacer análisis, evaluaciones certeras del sistema. Por ejemplo, les comento, este pequeñito que ven acá es el medidor de irradiancia. Nosotros, para que el trazador de curvas pueda sacar los valores estándar, es necesario que nosotros tengamos un medidor de irradiancia que va a estar conectado en paralelo a los paneles solares. O sea, va a estar alejado del equipo, ¿sí? El equipo le va a poder transmitir mediante distintos sistemas de comunicación, que después los vamos a ver, al trazador, lo que está midiendo. Lo mismo nos sucede con una pinza amperométrica. Cuando la pinza está midiendo corriente, si nosotros lo sincronizamos con el equipo, nos va a poder también tomar los valores de la corriente, ¿sí? Y para que sepan que a futuro estamos trabajando en incorporar la comunicación con la cámara termográfica. ¿Y por qué es necesario? Nosotros en el sistema fotovoltaico también tenemos que tomar imagen térmica, no solo para una correcta evaluación, sino también porque lo especifica la norma, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo estamos incorporando paso a paso para que el usuario final del equipo tenga a disposición todas las soluciones con nuestros instrumentos. Bueno, ahora vamos hablando más del trazador de curvas. Fíjense, acá tenemos el equipo trabajando. Es muy importante resaltar que el equipo es categoría 3 en seguridad eléctrica, es 1500 volt en continua y 600 volt en alterna. Algo importante también es que el equipo tenga un buen grado de protección. Fíjense que es con un IP65 con tapa cerrada. Y esto es necesario porque el equipo va a estar trabajando en el campo permanentemente. Va a estar expuesto a todas las condiciones climáticas que podamos tener en el ambiente. Aunque nosotros, para poder tomar una buena medición de un trazado de curvas, tiene que haber determinadas condiciones, ¿no? De irradiancia. No sé si alguno de ustedes ya tuvo la oportunidad de hacer este tipo de mediciones, pero, por ejemplo, nosotros no podemos hacer una medición de trazado de curva en un día lluvioso, porque necesitamos tener una buena irradiancia. Pero es importante que tenga un buen grado de protección. Después también, cuando nosotros abrimos la tapa del equipo, el grado de protección disminuye a IP40. Después también es importante que los equipos, los trazadores, tengan una buena refrigeración, porque cuando hace la medición, cuando hace el trazado de la curva, en realidad hace una secuencia de mediciones, aproximadamente entre 50 y 100 mediciones, una tras otra, y eso hace que el equipo levante temperatura. Por eso es necesario que tenga una buena refrigeración.
También es importante, como vamos a estar trabajando a la intemperie, que el display lo podamos ver si nos da el sol de frente, perdón, sobre el mismo display del equipo, o si fuera o o en cualquier ángulo, ¿sí? Esto es importante porque siempre que nosotros hagamos una medición con un trazador, vamos a estar a intemperie. Tenemos que tener la posibilidad de ver bien la pantalla del equipo. También en estos equipos ya las pantallas vienen completamente táctil. Fíjense que en el equipo nada más tenemos uno, dos, tres botones nada más en el frente. Después todo el resto lo vamos a manejar desde pantalla. También, para que les voy mostrando acá en el frente, fíjense, por ejemplo, acá es donde nosotros vamos a poder cargar la batería. Después tenemos acá las conexiones USB, tenemos red LAN para el cable de red. Esto es lo que yo les había comentado de la refrigeración. Y acá tenemos las entradas y salidas para hacer las mediciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de las mediciones, nosotros tenemos que tener en cuenta en un sistema fotovoltaico que cuando vamos a hacer las mediciones vamos a tener, por un lado, que hacer todas las mediciones del lado de continua y también todas las mediciones del lado de alterna, ¿sí? La normativa que nosotros utilizamos de manera internacional para el lado de continua es la IS 62446. Naturalmente, las normativas que salen, las normas que salen individuales por cada país, la mayoría toman de base la IS, ¿sí? Por eso tenemos, ahora vamos a ver que el equipo cumple con todas las mediciones que hay que hacer. Entonces, nosotros en un sistema fotovoltaico tenemos por un lado lo que se hacen las pruebas del lado de alterna y por otro lado las que se hacen del lado de continua. Del lado de continua, nosotros tenemos distintas categorías de medición que van a depender del tamaño del sistema fotovoltaico que vamos a probar, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando hablamos del trazado de la curva, vamos a estar hablando de la normativa, la 62446, donde vamos a tener las pruebas de categoría 1, que ahora las vamos a ver, y cuando ampliamos a categoría 2, acá, ahí ya también tenemos que tener en cuenta el trazado de la curva, tenemos que medirlo, hacerlo, y también tenemos que tomar las imágenes térmicas, ¿sí? Termografía tenemos que hacer. Ahora, después, la normativa también agrega pruebas adicionales que deberíamos hacer en el sistema fotovoltaico. ¿Y cuáles serían? Tenemos que hacer como adicional la prueba del diodo de bloqueo. Después también otra prueba adicional es la medición de resistencia a aislamiento en condiciones húmedas. Porque, ¿por qué es importante esta prueba? Porque tendríamos que probar cómo es el aislamiento del sistema cuando llueve, por ejemplo, ¿sí? Entonces tenemos que ver que no haya fugas, garantizarlo. Y otra prueba adicional que especifica la norma es la evaluación de sombras. También es importante para que nosotros podamos tener una evaluación clara de la eficiencia del sistema. Entonces, ¿cómo es que el equipo lleva a cabo las mediciones? Fíjense, como les había comentado, la norma nos indica en un principio todas las pruebas categoría 1 que tenemos que hacer en un sistema fotovoltaico. Ahora, cuando estamos ante una planta solar, ya
tenemos que hacer las pruebas categoría 2, donde incluiríamos la curva IB y la termografía. Ahora vamos a hablar de las pruebas categoría 1, que son claves necesarias para todos los sistemas fotovoltaicos, sin importar el tamaño del sistema, ¿sí? Bueno, fíjense, lo primero que nosotros tenemos que hacer es una inspección visual. Tenemos que ver que realmente esté todo bien conectado, que no haya nada flojo, que esté bien hecho el aterramiento a la vista, que no tengamos óxido en las patas, en la puesta a tierra. Entonces, en esta inspección visual, nosotros vamos a tener un checklist, ¿sí? Ese checklist nosotros lo podemos configurar en el equipo con los distintos puntos. Entonces, nosotros podemos ir tildando uno a uno de que están correctos. Una vez de que nosotros tenemos hecha la inspección visual, hay que hacer la prueba de continuidad entre todos los puntos equipotenciales de la instalación, que fíjense, en continuidad está acá, nosotros tenemos esta función disponible en el trazador de curvas. Después la siguiente prueba necesaria es la de polaridad. Es muy importante verificar que en el string tengamos bien definida la polaridad porque podemos tener también problemas. La siguiente prueba es la tensión de circuito abierto, que acá, esto es importante, nosotros cuando hacemos la medición de tensión de circuito abierto, nosotros tenemos, por un lado, el valor nominal, o sea, que estamos midiendo, pero tenemos que extrapolarlo al valor estándar para poder comparar realmente con lo que nos dice el fabricante del sistema, ¿sí? Entonces, ahora más adelante vamos a ver por qué y cómo hace la comparación el equipo para ver si realmente es correcta el valor que está dando o no, ¿sí? Pero eso nosotros el equipo lo va a poder calcular gracias a la interfaz que tiene con el medidor de irradiancia. Vieron que al principio yo les había mostrado el, el IRM1, que es el equipito pequeñito que son estos que están acá. Los voy a marcar acá. Este medidor de irradiancia se sujeta en paralelo al panel solar. Entonces, no solo va a medir la irradiancia, sino que también nos va a dar el ángulo de inclinación del panel, nos va a dar la temperatura ambiente, nos va a dar la temperatura trasera del panel. Y toda esta información que el medidor de irradiancia va tomando, la va a poder transmitir al trazador de curvas. Vieron que al principio en la primera imagen teníamos los instrumentos pequeñitos con las flechas apuntando al instrumento maestro. Bueno, es por eso, los equipos estos adicionales van a ir haciendo determinadas mediciones que nos van a ir complementando las medidas en el trazador de curvas. Para que nosotros podamos hacer mediciones correctas en tensión de circuito abierto y corriente cortocircuito, para poder sacar los valores estándar, sí o sí vamos a necesitar contar con el valor de irradiancia y de la temperatura ambiente. Es por eso que es necesario. Después también, otra prueba que hay que hacer son las pruebas funcionales para verificar que el sistema esté funcionando correctamente. Y también tenemos que hacer la medición de la resistencia de aislamiento del lado de continua. Bueno, en este caso, también, bueno, por ejemplo, en este caso la norma tiene dos métodos distintos para lo que es la medición de resistencia de aislamiento en los sistemas fotovoltaicos. La que utiliza nuestro equipo es hacer la prueba del lado del canal positivo contra tierra y de negativo contra tierra. Hace las dos mediciones, ¿sí? Si nosotros tuviéramos en el sistema alguna fuga, nos daría de que el valor de la resistencia de aislamiento sería bajo. Entonces que estaría erróneo, ¿sí?
Si estamos ante una situación así, el equipo lo que nos diría sería dónde está la falla. Esto es muy importante porque si nosotros tuviéramos, por ejemplo, supongan que tenemos un string de 20 20 paneles conectados en serie. Y nosotros hacemos la medición de resistencia de aislamiento y no sabemos, y nos dio baja. Entonces tenemos una fuga, pero no sabemos dónde. ¿Y qué problemas? Porque tendríamos que estar buscando eh, uno a uno en cada uno de los paneles para ver dónde tenemos la fuga. Lo interesante acá es de que el trazador tiene una función que se llama GFI, que nos va a permitir saber exactamente en qué panel tenemos la fuga. ¿Está bien? La falla tierra. Es muy importante esta función porque nos agiliza muchísimo el trabajo. Entonces, ahí estuvimos hablando de todas las pruebas que son categoría 1, ¿sí? Todas estas pruebas se hacen en cualquier sistema fotovoltaico sin importar el tamaño. Ahora, cuando nosotros ampliamos a categoría 2, cuando hablamos ya de categoría 2, estamos hablando ya en sistemas más grandes, ¿sí? En plantas de gran porte, de generación. Entonces ahí sí tenemos que incorporar el trazado de la curva y hacer termografía. Bueno, a ver, en el trazado de la curva, lo que nos va a dar es la representación gráfica, como vimos aquí atrás. Espérame que voy a volver un poquito para que sea más visual. Tenemos la representación gráfica entre la relación entre la tensión y la corriente en el sistema fotovoltaico. Entonces, lo que nos va a poder determinar es la potencia máxima que nos va a generar el sistema y vamos a poder ver la eficiencia del sistema y a qué capacidad está realmente trabajando, ¿sí? Entonces, lo que nos va a permitir nos va a dar una información ampliada, o sea, de categoría 1 a categoría 2 ya tenemos información ampliada. Y lo que les comentaba también en categoría 2 también ya se empieza a utilizar termografía para poder detectar puntos calientes en el sistema. Ahora, yo acá les voy a contar, por ejemplo, un caso típico que se escucha mucho eh, cuando se hace termografía en sistemas fotovoltaicos, suele suceder en los conectores, en los MC4, que muchas veces tenemos puntos calientes ahí, en las conexiones. Y esto suele suceder, muchas veces sucede que eh, el instalador le compra los conectores más económicos que hay en el mercado y que sea lo más económico no significa que tenga buena calidad. Entonces, eso trae muchos problemas de eficiencia en el sistema. Después, por ejemplo, otro caso podemos tener puntos calientes cuando utilizamos conectores del mismo modelo pero distintas marcas. Eso también nos puede traer problemas. Eso, por ejemplo, es una recomendación que siempre se use del mismo fabricante todo, en el mismo sistema. Y ahí es donde tenemos gran parte de los puntos calientes. Ahora, les comento también otro caso que tuvimos. Hace unos meses estábamos con un caso de Egipto que tenían un sistema fotovoltaico, eh, una planta grande teníamos allá, y el problema era que el rendimiento era súper bajo del sistema, porque en el medio del desierto lo que sucede es que con el viento y el polvo se hacía una capa de polvo sobre todos los paneles. Entonces, perdía eficiencia del sistema y eso trajo muchísimos problemas. Entonces ahí lo que se implementó, no sé si ustedes habrán visto, hay unos tipos de robot que limpian todos los paneles
que uno los configura y va limpiando los paneles para mantener una buena eficiencia en el sistema. ¿Qué pasa? En estos lugares desérticos, donde hay mucho polvo en el aire, estos robots hay que ponerlos con mayor frecuencia, ¿sí? Varias veces en el día tiene que pasar para nosotros mantener la eficiencia. Y lo mismo también a veces sucede que hay áreas donde hay muchas aves y las aves también cuando hacen eh, caca a veces sobre los paneles solares, ahí también disminuye la eficiencia. Bueno, hay infinidad de situaciones que se pueden dar en los sistemas fotovoltaicos. Luis tiene mucha experiencia en este tema, así que eso después él les va a poder interiorizar más casos. Pero bueno, por eso estas son las mediciones de categoría 2 necesarias. Después voy a volver al slide que estábamos antes. Tenemos las pruebas adicionales que nos especifica la norma. Tenemos la prueba de diodo. En la prueba del diodo de bloqueo es necesario verificarlo. También lo podemos hacer con el trazador. También tenemos que hacer la medición de resistencia de aislamiento en condiciones húmedas. ¿Y esto por qué? Tenemos que ver cómo, si tiene alguna fuga el sistema, si estuviéramos en una situación real de lluvia, ¿sí? En el sistema. Por eso tenemos que probarlo. Esta medición en particular se hace cuando nosotros hacemos la medición de resistencia de aislamiento y ya tenemos valores no buenos en el aislamiento. Ahí también hay que hacer después la prueba de aislamiento en condiciones húmedas. Y después también es muy importante hacer, si tuviéramos en el sistema evaluación de sombras. Hay veces que nosotros podemos tener un sistema fotovoltaico y después con el tiempo empieza a haber construcciones cercanas o misma vegetación que nos genera más sombra, entonces podemos perder, disminuir la eficiencia del sistema, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que yo al principio les había comentado de que era necesario que el medidor de irradiancia se conecte con el trazador de curvas para poder sacar los valores estándar? Bueno, ¿esto a qué se debe? Cuando nosotros dentro de los instrumentos tenemos una memoria donde ya tenemos preseteados los datos técnicos de infinidad de paneles fotovoltaicos. La realidad es de que hay muchísimos más paneles, marcas, modelos de los que nosotros tenemos cargados en el instrumento. Entonces, si nos encontramos con un panel nuevo, con un nuevo módulo, tenemos que cargar de manera manual los datos en el equipo. Entonces, nosotros al cargarlo, el equipo va a tener la base para poder hacer la comparación. Entonces, cuando el equipo, por ejemplo, fíjense en este caso, nosotros estamos midiendo la corriente de cortocircuito que nos da, que es de 7,66 amperes. Ahora, esta corriente que están midiendo el cortocircuito está dada por la temperatura ambiente de ese momento en el que estamos haciendo la medición, ¿sí? Y también de la irradiancia en ese momento. Ahora, el fabricante, cuando nos da sus datos estándar, esto, nos lo da la medición hecha a una determinada temperatura, que naturalmente son 25 grados, y una determinada irradiancia. Entonces, cuando nosotros tomamos la medición de la corriente de cortocircuito, el equipo tiene que tener la capacidad de extrapolar estos valores al valor estándar para poder hacer una comparación real con lo que nos dice el fabricante, para ver si realmente estamos dentro de los parámetros, ¿sí? Porque si no, estaríamos comparando como yo acostumbro a decirle, peras con manzanas, ¿no? También son frutas, pero la realidad es de que tenemos que comparar valor estándar contra estándar.
Esto es importante que quede, que el equipo tenga la capacidad de hacerlo. Por eso es importante que tengamos un medidor de irradiancia que esté vinculado al equipo. También es importante cómo nosotros grabamos las mediciones. Es, nosotros utilizamos un sistema nosotros le decimos arbolado o ramificado, donde nosotros podemos poner el cliente. Un cliente, por ejemplo, puede tener varias plantas, ¿no? Una, dos, tres, infinidad de plantas, y a su vez cada planta puede tener distintas instalaciones, y a su vez cada instalación tiene distintos streams. Entonces, que nosotros podamos tener distintas carpetas con clientes y poder tener bien armadas las carpetas, subcarpetas y objetos medidos y procedimientos es súper práctico. También es importante, porque nosotros todo esto lo tenemos guardado dentro de la memoria del equipo. Ahora, ¿cómo generamos después con todas estas mediciones? Necesitamos generar reportes, ¿sí? Para eso, nuestro equipo utiliza estos dos software. Tenemos por un lado el Sonel Reader y el Sonel Report Plus, que lo que nos permiten es que nosotros podamos descargar todas las mediciones y que podamos armar reportes. El Sonel Reader es un software gratuito, libre, nuestro, que inclusive ustedes lo pueden descargar de nuestra página, no hace falta que tengan un equipo nuestro para tenerlo, donde van a poder descargar todas las mediciones, pero después tenemos el Report Plus, que es un poco más completo, que nos permite armar un reporte detallado, ¿sí? Completo, donde nosotros podemos cargar dónde estuvimos haciendo la medición, a qué cliente, la ubicación, quién estuvo haciendo la medición, el logo de la empresa. Podemos armar un reporte súper completo. Bueno, y ahora les voy a comentar de los equipos que trabajan en conjunto con el trazador. Fíjense, ese es el que se los nombré todo el tiempo, que es el medidor de irradiancia, el IRM1. Este equipito, así pequeñito, es chiquito, no tengo nada que se le parezca ahora. Bueno, sí, es como si fuera, fíjense, acá tengo una calculadora, más o menos de este tamaño, y o sea, entra en la palma de la mano. Este equipo viene con unos arnés metálicos que lo que nos permite es sujetarlo de manera paralela al panel solar. Entonces va a poder medir exactamente la misma irradiancia que recibe el panel. También nos va a poder medir la temperatura ambiente para poder extrapolar a los valores estándar que les había comentado previamente. Después también nos va a medir la temperatura trasera del panel, nos va a dar el ángulo de inclinación. Vieron que dependiendo de dónde tenemos ubicado los, los paneles, es el ángulo que le vamos a dar, el ángulo de inclinación, y también tiene brújula. Este equipito también tiene el sistema LoRa, que este sistema es un sistema de comunicación que es de largo alcance para que se pueda comunicar con el trazador de curvas. Esto es importante porque cuando nosotros tenemos sistemas grandes, antes lo que venían eran equipos similares, pero con Bluetooth nada más. Pero ¿qué pasaba? El Bluetooth nos condicionaba la distancia que podíamos tener este equipo con respecto al trazador. Ahora, como estamos en sistemas grandes, necesitamos tener mayor alcance. Y eso nos lo permite el LoRa, el sistema LoRa, que nos da un alcance de hasta 300 metros, ¿sí? Y también fíjense que es importante que tengamos un buen grado de protección. Este equipo tiene IP65, está preparado para estar a la intemperie. El siguiente equipo que puede trabajar a la par con el trazador de curvas es una cámara termográfica. Acá tenemos la KT256F, que estamos trabajando para que ella se vincule con el trazador de curvas. Entonces, con las imágenes térmicas, nosotros ya estaríamos cubriendo tal cual lo que nos especifica la norma de categoría 2.
Esta cámara termográfica es muy sencilla, tiene una resolución de 256 por 192 píxeles, tiene pantalla, no, bueno, podemos tomar, tiene distintos métodos, no métodos, funciones para tomar las mediciones. Podemos tener imagen térmica, imagen visual, imagen picture in picture. Es súper práctica y, no, y es más que suficiente para un sistema fotovoltaico. En un sistema fotovoltaico no necesitamos una cámara termográfica con con tantas funcionalidades. Con una cámara simple es suficiente. Y después otro equipo que también trabaja a la par del trazador de curvas es la pinza CMP 1015PB, que está orientada para trabajar en sistemas fotovoltaicos porque tiene la capacidad de medir hasta 1500 volts de continua. Eso en tensión y después en alterna, perdón, en tensión y en corriente puede medir tanto en alterna como continua, o sea, vamos a poder medir de los dos lados del sistema, antes y después del inversor, hasta 1000 amperes. También tiene Bluetooth, entonces nos va a permitir que se pueda conectar con el equipo y compartirle los datos que esté midiendo. También, bueno, es, es IP65, también está preparada para trabajar a la intemperie. Tiene aplicación móvil, no solo nos va a servir para vincularla con el trazador de curva, sino que también podemos descargar una aplicación móvil para poder ver los datos medidos ahí. ¿Sí? Pero bueno, la idea era que ustedes puedan ver todas las partes que pueden hacer el conjunto del trazador de curvas, que no es solo un trazador, ¿sí? Y fíjense, nosotros en los trazadores de curva tenemos dos versiones distintas. Tenemos una versión simple que que se provee el trazador de curvas con los accesorios estándar. Porque naturalmente cuando una empresa ya adquiere un trazador de curvas, ya previamente estuvo haciendo mediciones en sistemas fotovoltaicos, seguramente. Y ni que hablar del lado de una instalación de alterna. Entonces es muy probable que ya cuente con un medio de irradiancia, con pinza amperométrica. Es muy probable. Por eso es una posibilidad de que se adquiera de manera individual el trazador de curva. Ahora, en caso de que el usuario final no tuviera estos equipos todavía, está la versión Pro, que es la más completa, que es la que incluye el medidor de irradiancia y la pinza amperométrica. Entonces acá ya tendrían el kit completo para poder hacer todas las mediciones categoría 1 y categoría 2 que exige la norma, ¿sí? Entonces acá tendrían toda la solución completa. Bueno, ahora yo hablé bastante rápido y ahora no estoy pudiendo ver el chat, pero la idea es de que junto con Benjamín poder ir viendo las preguntas que ustedes estuvieron haciendo, si tuvieron alguna duda, si hubo algo que yo dije muy rápido. No sé si estás ahí, Luis, Sí, Benjamín, aquí estoy. ¿están Yo ahí? voy Ahí a está. moderar las preguntas y Perfecto. bueno, mientras los participantes pueden ir escribiendo en el chat las preguntas que tengan y veamos que Tel nos pueda responderlas. Ya, la primera dice, consulta de información técnica. Al adquirir su equipamiento, la marca Sonel entrega un certificado de calibración. De ser ese el caso, los certificados están bajo la norma ISO IEC 17025-2017. Sí. ¿Querés responder vos, Benjamín, o voy respondiendo yo, como vos digas? Creo que me pasó la pelota a mí, ¿no? Bueno, sí, justamente, nuestros equipos, voy a empezar por el principio, tienen garantía de 2 años.
Y también se proveen con certificado de calibración bajo la 17025. Y ahora estamos trabajando en implementar, nosotros los certificados siempre, cuando se generan en inglés, pero estamos trabajando también en la implementación de que ustedes cuando reciban su equipo también puedan cargar los datos de su equipo en nuestra web y que puedan descargar también su certificado en español también. Así que sí, se provee con certificado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta. ¿La prueba de aislamiento se hace conectando positivo y negativo o debe ser positivo versus tierra y negativo versus tierra? ¿Y cuál es la resolución máxima en ohmios o noms? Perfecto. Depende del tipo de aislamiento, si estamos hablando de aislamiento para los paneles o el aislamiento del objeto. Ya en este caso lo que es paneles utiliza el positivo, el negativo y también el conector a tierra. Ya eso es para la función GFI también puede identificar. También ambos mantienen diferentes rangos. Ya uno llegaría hasta 1 giga y el otro hasta 500 megas. Oh, Perfecto, muy bien. muchas gracias. Un Otra comentario pregunta, pequeño, ¿sí? perdón, Luis, hago un pequeñito comentario de lo que había dicho al principio la persona que hizo la consulta. La norma especifica dos posibilidades para medir el aislamiento en sistemas fotovoltaicos, del lado de continua. Uno es cortocircuitando el positivo y el negativo, y eso mismo contra tierra. Y la otra posibilidad es hacer dos mediciones, que es el positivo contra tierra y el negativo contra tierra. ¿Sí? Ahora, en nuestro caso, nosotros hacemos esa, que es positivo contra tierra, negativo contra tierra, pero el equipo lo hace en una sola medición. No es de que nosotros tenemos que estar cambiando las puntas. Eso para que tengan en cuenta. Y perdón, te interrumpí, Luis, ahora. Pues No, muy sí. bien, excelente, excelente. Otra pregunta, ¿tenemos alguna limitante con la eficiencia de los módulos? Antes estaban topados a menos de 20% de eficiencia. Ajá, perfecto. Bueno, con respecto a eso, el instrumento sí puede medir lo que se llamamos alta eficiencia, eso es sobre el 19% de eficiencia declarado del panel. Ahora, obviamente, paneles bifaciales van aumentando la eficiencia, ¿ya? Pero el instrumento no debería tener problema al medir lo que es alta eficiencia. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta que se respondió. ¿El equipo puede medir aislación también? Sí, puede medir aislación. Carlos nos pregunta, ¿las pruebas de categoría 2, desde qué tamaño de sistema fotovoltaico se realizan? Y lo mismo para las pruebas adicionales, ¿desde qué tamaño? Perfecto. Bajo eso, por lo menos lo que es Chile, principalmente, no indica una potencia mínima para realizar las pruebas. Ya lo tienen generalizado. De por sí se deben hacer en cualquier instalación. Obviamente, en instalaciones domiciliarias no vamos a tener las mismas cantidades de pruebas que en una instalación un poco más industrial o más grande. Muchas gracias, Benjamín. Ya. No hay más preguntas hasta el momento. No hay más preguntas. Aquí sí. ¿De dónde se obtiene la temperatura del panel? Y no me quedó muy claro. ¿Los accesorios son todos inalámbricos? ¿Cuál es el alcance aproximado? Perfecto. Buena pregunta. Sí, 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 Con Benja, respecto sí. a la temperatura, el IRM viene con un montaje ya bastante simpático que se fija con una pinza. Ya dentro del mismo montaje viene con el sensor de temperatura. Se conecta en la parte arribita, no sé si nos fijamos en la imagen del IRM que tiene justo un taponcito arriba a la izquierda. A ver si lo tengo acá. Sí, este taponcito. Sí. Exactamente. Ahí se conectaría, digamos, el conector que es encargado de medir la temperatura directamente con el panel. Posiblemente en una imagen anterior también lo vimos montado ya en paralelo al panel y se ve que va con una estructura blanca.
Y esa estructura blanca por abajo viene con el sensor. Claro. Es que acá voy a hacer un zoom, perdón, la desprolijidad. Acá está el IRM sujetado al panel, ven, con esta pinza naranja, y tiene una estructura metálica para sujetarlo. Y como comentó Benjamín, en la parte superior del IRM se conecta al sensor de temperatura que va a tocar en la parte trasera del panel, que va a permitir la medición de contacto. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta. Para la calibración del equipo, ¿existen empresas certificadas en Perú o se deberá enviar a otro país? ¿Cada cuántos años se debe hacer la calibración del equipo? Bueno, Y se a puede ver, hacer. sí, la de Perú me toca. Nosotros recomendamos que la calibración se haga de manera anual, pero también lo que hay que tener en cuenta es la normativa local de cada país, ¿está bien? Así que esa es la que rige en realidad. Una cosa es lo que nosotros recomendamos, otra cosa es lo que exige de manera local. Y segundo, sí, en Perú hay varios laboratorios acreditados que hacen todas estas mediciones. Nosotros ahora estamos trabajando con un laboratorio que se llama Certifica, allá, que está en Lima, y ellos hacen no solo las certificaciones de los equipos, sino también hacen servicio técnico. Perfecto. Muchas gracias. Otra pregunta. La conexión de la cámara al dispositivo de curva IV, ¿para qué pruebas me serviría? ¿Para generar reportes? Saludos desde México. Bueno, de por sí la cámara tiene su propio funcionamiento de manera individual, ¿ya? Es netamente para tener todo dentro del mismo dispositivo, toda la información y, digamos, poder recompilar toda la información. Justo en la unidad maestra y no tener que estar rescatando información de diferentes medios. Al final, bueno, varios de los mismos instrumentos de Sonel manejan el mismo software, que sería el Sonel Reader. No se comentó mucho, pero en el caso de que tengamos más instrumentos de la misma marca, casi siempre usamos el mismo software. Sí, y como Perfecto. adicional, que es los datos de la medición de termografía, de las imágenes térmicas, son necesarias cuando ya hablamos en categoría 2. Por eso es que nos parece muy bueno, eh, como dicen en México, muy padre, poder incorporar la medición, la comunicación entre la cámara termográfica y el trazador de curvas para que le pueda compartir los datos medidos al equipo y cuando nosotros podamos descargar toda la información, ya tengamos todas las mediciones del mismo sistema, sí, de distintos parámetros, en los mismos, perdón, en las mismas carpetas. Eso es lo interesante. Porque suponiendo que nosotros lo hiciéramos con otra cámara tomográfica o lo hiciéramos en otra situación, después nosotros, de manera manual, deberíamos estar agregando esa información de la temperatura, las imágenes térmicas a ese reporte. De esta manera tendríamos todo integrado. Por eso es interesante. Entonces, en el fondo es un instrumento que nos sirve para poder almacenar todo el compendio de análisis termográfico, trazador de curvas y poder tener solamente un lugar de almacenamiento para poder rescatar o realizar los reportes. Perfecto. Otra pregunta. Claro. ¿CJM cuenta con su propio laboratorio de calibración o proyecta tener uno en el futuro reconocido por el Instituto Chileno de Normalización al ser especialistas de equipamientos de medición y representantes de la marca Sonel? Sí, estamos trabajando en crear nuestro propio laboratorio, ya certificado por el INN, aquí en Chile.
para proceder con todo lo que serían las calibraciones del instrumento en sí. Por el momento trabajamos con laboratorio externo, ya también bajo el INN, el cual hacemos el contacto directo en caso de que algún cliente o algún usuario de la marca lo necesite. Perfecto. Entonces, se puede calibrar y ustedes tienen el contacto. Súper. Ya. Estamos con las preguntas al parecer. Sí. Ya. Igualmente, cualquier consulta que les pueda llegar a surgir de los equipos nuestros, el funcionamiento, lo que fuera, eh, en el chat de Fernanda dejó los correos electrónicos de contacto también. Así que cualquier cosa pueden escribirnos y con gusto les vamos a estar respondiendo. Y bueno, finalizo también invitándolos a nuestro curso de PMGD solar fotovoltaico, que es de diseño eléctrico. Solo diseño eléctrico, no es desarrollo, no es tramitación, no es procesos ambientales, sino que es solamente orientado a el dimensionamiento de conductores, sistema puesta a tierra. Vamos a ver planos de plantas fotovoltaicas, selección del centro de transformación. Vamos a hablar, bueno, el profesor va a hablar, en esta instancia es otro profesor, no voy a ser yo, que tiene mucha experiencia y va a hablar de cómo poder ver factibilidades en alimentadores, en subestaciones también, para poder hacer primero un testeo de la conexión o interconexión de un sistema PMGD solar fotovoltaico. Vamos a partir ya en unas semanas, yo les voy a enviar información con fecha, información de Illumin, de Sonel, de, de CJM, para que ustedes puedan contactarnos ante cualquier inquietud. Así que muchas gracias, muy buenas noches y que estén muy, muy bien. Etel, ¿quieres decir algo? Luis, me parece que Fernanda quiere comentar algo Ya, antes voy de que nos a... despidamos. Sí, antes de finalizar, quería decirle a todos los participantes que en caso de solicitar cualquier tipo de cotización van con un 10% de descuento por estar aquí en el presente webinar y que obviamente en este webinar y en los venideros van a poder obtener descuentos exclusivos para adquirir los productos de la marca. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Fernanda. Una excelente noticia, no lo teníamos esperado, así que fue una sorpresa. Así que muchas gracias, Estupendo. Fernanda. Ya. Estamos entonces, muy buenas noches, que estén muy, 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 muy bien y nos vemos en un pronto webinar. Adiós, adiós, adiós. Dios. Chao, buenas noches.